Hola, hola, buenas tardes chiquillos, chiquillas, bienvenidos a esta nueva clase de Gradúate, clase de lenguaje. Y con lo que vamos a comenzar, vamos a ir como rapidito. Con lo que vamos a comenzar, hola Denis, con lo que vamos a comenzar el día de hoy, lo anunciamos la clase pasada, ¿cierto? Dijimos que íbamos a comenzar a ver todo este mundo con respecto a la retórica y la clase pasada ya estuvimos hablando acerca de qué era la retórica, vimos algunas figuras retóricas y la clase de hoy ya no corresponde ver lo que vendría siendo la segunda parte y final de estas figuras, ¿cierto? Que dijimos que no se utilizan exclusivamente en el poema, ¿cierto? Sino que también las utilizamos de manera constante, de manera cotidiana y además también lo utilizan harto en la publicidad. Y dijimos que teníamos una tarea pendiente, que es tarea entre comillas, por supuesto, que era que ustedes mismos fueran analizando durante la semana, ¿cierto? Cuando estuvieran viendo televisión, tuvieran los tiempos para estar relajaditos, ¿cierto? Viendo la TV, que estuvieran viendo cómo las figuras retóricas van apareciendo en publicidad o cuando van leyendo el diario, alguna revista, ¿cierto? La idea era que fueran viendo cómo se iba generando este uso del lenguaje que decíamos era un lenguaje connotativo, que era un lenguaje que tiene que ver precisamente con interpretar, más allá de lo que nos entregan de manera textual, ¿cierto? Sino que aquí teníamos que hacer un ejercicio de interpretar. Y precisamente por ahí radicaba la dificultad que se presenta un poco con el tema del texto lírico o el género lírico, precisamente porque nosotros no tenemos que quedarnos solamente con lo que nos dice el poema, que a veces incluso es un poquitito enredado tal vez, sino que además teníamos que ir analizando, recreando, buscando la forma, ¿cierto?, en que el género lírico se va presentando a través de su uso retórico. Entonces, para ser aún más claro, ¿cierto?, y recordar aún lo que estuvimos viendo hace incluso 2 clases atrás cuando comenzamos a ver el género lírico, decíamos que este tipo de género o este tipo de texto, que lo relacionábamos con los poemas, presentaba, ¿cierto?, mayoritariamente 3 tipos de elementos o se podía componer generalmente de 3 tipos de elementos. Por un lado teníamos la actitud carmínica, que era la que donde veíamos y leíamos los poemas, que presentaba mayoritariamente los sentimientos del autor, ¿cierto? Esto lo vimos en la clase hace 2 clases, así que estamos repasando, chiquillos. También dijimos que tenía una actitud enunciativa cuando a través a veces de alguna historia, no, perdón, a través de un poema, de alguna canción, nos cuentan una historia. Por ejemplo, la canción esta de Penélope, que es como media antigua, que es de Joan Manuel Serrat, pero reversionó hace algunos años otro cantante argentino, que en este momento no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, pero él nos iba contando la historia, ¿cierto?, de esta chiquilla que se había enamorado de un marinero y el marinero se fue y él decía, dicen que en el pueblo el caminante volvió, algo así, y la chiquilla los quedaba esperando y lo esperaba y lo esperaba hasta que se hacía ancianita, ¿cierto? Y cuando él volvía, le decía, mírame, soy tu hombre, regresé, y ella le decía, no, tú no eres el hombre a quien yo espero. En ese caso estamos viendo una actitud enunciativa, nos están contando toda una historia en relación a lo que le pasó a esta pobre Penélope. Y después, en el hablarle a alguien, ¿cierto?, que es la actitud apelativa, es cuando el poema nos habla a nosotros como receptores o vemos que en el poema se le está diciendo algo a alguien. En ese sentido, entonces, los poemas pueden constituir esos 3 formatos, ¿cierto?, de esas 3 formas de entregar la información. Decíamos que utiliza el lenguaje figurado, que es la que tiene que ver con el uso de las figuras retóricas, es decir, que era connotativo, subjetivo, que era, en el fondo, el afán era que nosotros buscásemos darle una interpretación al mensaje. Y además que como es un texto de características literarias, como cualquier texto de características literarias, lo que busca hacer es generar un efecto estético en nosotros, ¿cierto?, en los receptores de la obra, para que de esa manera sigamos leyendo, sigamos interpretando y en el fondo busca que nosotros nos entretengamos con esa manera de entregar, ¿cierto?, la información, porque no solamente tenemos que considerar que esto es lectura, sino que además es arte y el arte está ahí para que a nosotros nos guste, lo podamos apreciar, etcétera, etcétera. Y entonces decía que en su estética, ¿cierto?, la mayoría lo que hace es presentar la información a través del formato del verso, que era la línea del poema, la estrofa, que era este conjunto de líneas que se armaba en el poema, y además la rima, que era la que le otorgaba esta musicalidad al poema, que hacía que en el fondo las canciones también se constituyeran como poemas y no solamente los poemas que vemos escritos, porque a veces ya eso lo sabemos, ¿cierto? A veces nos da un poco de flojera leer, entonces podemos asimilarlo también a las canciones. Ya, y en relación a las figuras retóricas, como estábamos recordando también al inicio de clase, esto también es una parte de recordar.
La retórica decíamos que era el arte de hablar bien y está ligado, por supuesto, al lenguaje connotativo. Las figuras retóricas, decíamos, eran procedimientos de estilo, ¿cierto? Que tiene que ver con que el lenguaje está utilizado ahí, pero es nuestra manera de entregar el lenguaje. Nosotros a lo mejor como hermanos mayores, como papás, a veces les decimos frases que los niños recuerdan muy bien. Dicen, ah, mira, esa frase la dice mi mamá, esa frase la dice mi papá. Por ejemplo, el te lo he dicho 1.000.000 de veces. Pero a lo mejor eso es claramente una exageración, ¿cierto? De esa manera nosotros vamos otorgando o reforzando ciertos significados en relación a lo que vamos diciendo. Por eso decíamos que las figuras retóricas, si nosotros las limitamos solamente al uso de la poesía, queda un poco corto. Ya la retórica siempre la estamos utilizando porque en el fondo es el arte de hablar bien, que no tenía que ver con modular perfectamente y hablar correctamente enunciando cada una de las palabras. No tenía que ver con eso. Eso suena como Dory, la que salía en el Buscando a Nemo. Eso no tiene que ver con el arte de hablar bien. Tiene que ver con el arte de que nosotros correspondientemente utilicemos las palabras según nuestra propia necesidad, ¿cierto? Y el ejemplo que siempre damos era el del cabeza de pollo, este pobrecito que siempre se le olvida todo, ¿cierto? Que en ese caso nosotros estamos intencionando el lenguaje. Claramente esa persona no tiene literalmente una cabeza de pollo, sería un poco extraño, ¿cierto? Pero sí tenemos que el pobrecito es olvidadizo o qué sé yo, se le pierden las cosas, ese vendría siendo el cabeza de pollo. Ya, entonces, la clase del día de hoy vamos a ver dos figuras retóricas que tienen que ver y tienen un nombre bien parecido. La primera figura retórica que vamos a ver, y aquí ya sí comenzamos la clase así con el contenido de hoy, la primera figura retórica que vamos a ver es la hipérbole, que es la que salía enunciada, ¿cierto? Cuando decíamos, te lo he dicho millones de veces, o te lo he dicho 1.000 veces, te lo he dicho trillones de veces, chillones de veces. La hipérbole consiste precisamente en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, es decir, la exageramos a un punto tal que la exageración incluso resulta ridícula si es que nosotros la analizamos, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es amplificar o también puede ser que disminuyamos el concepto. O lo exageramos mucho para hacerlo sumamente grande, o lo exageramos para hacerlo muy chiquitito. ¿Por qué lo hacemos? Precisamente para darle más intensidad a el mensaje que estamos entregando. La hipérbole entonces va a magnificar, va a hacer muy grande algo, te lo he dicho millones de veces, trillones de veces, cuatrillones de veces, chillones de veces, o lo va a hacer muy chiquitito, que es cuando queremos generalmente disminuir nuestras faltas. Cuando chocamos el auto, pero no queremos decirle a alguien que les chocamos el auto, ¿cierto? Le decimos, no, pero fue un rayoncito chiquitito, ni se nota, y resulta que es el tremendo rayón. La hipérbole, entonces, no solamente va a exagerar hacia arriba, sino que también exagera hacia abajo. Cuando alguien a lo mejor tiene un golpe, ¿cierto? Y no se alcanza a ver el golpe, solo sabe que le duele. Y nosotros, para no asustarlo más aún, le decimos, no, pero si es algo pequeñito, ni se nota. Lo mismo, pequeñito. Lo estamos haciendo exageradamente pequeño en relación a lo que realmente es. Entonces, en el ejemplo dice, tengo más sueño que ganas de vivir. O sea, tengo un sueño, pero ya exageradamente mucho. Ya quiero solamente dormir. No quiero vivir, quiero solamente dormir y que nadie me moleste. Tengo más sueño que ganas de vivir. En la frase que decimos el día lunes en la mañana cuando nos toca levantarnos temprano, ¿cierto? Hoy tengo sueño, tengo mucho sueño. No tengo un sueño normal, tengo un sueño exageradamente grande, mucho sueño. Tengo tanta hambre que me comería una vaca el mismo día lunes, pero como a las 1 de la tarde, ¿cierto? Claramente no nos vamos a comer una vaca, difícilmente, ¿cierto? Pero resulta que tengo tanta hambre, que ¿qué es lo que hago yo? Bueno, ya digo que tengo tanta hambre que me comería una vaca, que me comería un león, que me comería, no sé, cualquier animal de la selva o animal, ¿cierto? Grandote, gigante. Tengo tanta hambre que es exagerada, es muy grande. Entonces, la hipérbole funciona para los dos lados, para magnificar algo o para hacerlo chiquitito y pequeño. Vamos a ir, ¿cierto?, al ejemplo desde el punto de vista de lo que vendría siendo lo lírico, porque esos ejemplos eran desde el punto de vista de nuestra cotidianidad, lo que usamos constantemente en nuestro diario vivir y son frases que probablemente más de alguno alguna vez ha dicho. El hipérbole, ¿cierto?, en el autorretrato de Nicanor Parra, que es un fragmento, ¿cierto?, este Nicanor Parra, el antipoeta que se murió este año y que fue tan reconocido y tan renombrado a nivel mundial.
él en un poema, ¿cierto? Que es un autorretrato, él se estaba haciendo un poema acerca de él mismo, menciona que aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. La semana laboral no tiene 500 horas, pero él está exagerado, muy grande. Siente que las horas de trabajo son tan largas que se le hacen eternas. ¿Cómo lo reconocemos entonces? Si pensamos, Nicanor Parra fue profesor en su juventud. Él era profesor de física y matemáticas. Entonces él comenzó su labor como laborante, ¿cierto? Comenzó su labor como trabajador en un colegio, pero resulta que en el colegio estaba tan cansado de ser profesor, tan exageradamente con tanto trabajo, que es en el fondo el trabajo que tienen hasta el día de hoy los profesores. Dice, aquí me tienen hoy detrás de este mesón inconfortable. Él estaba sentado, ¿cierto?, en su mesa, la mesa del profesor, pero resulta que la mesa es inconfortable, es decir, no es muy amigable para el ser humano en su comodidad, puede ser inconfortable, no tiene confort, no tiene tranquilidad, no tiene suavidad, podríamos decir. Embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Esas horas de la semana en las que él trabaja, ¿cierto? Lo tienen ya, pero hastiado, aburrido, cansado. Exagera el número de horas de la semana para decirnos, podrían haber sido 500, 1000, 800, 50, 55 mil, no sé, da lo mismo, ¿cierto? Pero en el fondo le está exagerando, ampliando mucho esas tremendas horas laborales que él le toca trabajar. Por eso podemos decir que ahí en ese fragmento, ¿cierto?, del autorretrato de Nicanor Parra se está haciendo una exageración. Y como también estábamos viéndolo desde el punto de vista de la publicidad, decíamos aquí también tenemos una chinita. Esta es una publicidad de un seguro agrícola, es decir, un seguro que se utiliza para los campos. Tenemos la figura de una chinita. Las chinitas, ¿cierto?, son plagas para los campos porque se comen parte de las cosechas. Pero desde el punto de vista del campesino, desde el punto de vista del agricultor, desde el punto de vista del dueño del campo que tiene que lucrar con ese campo, la chinita no es una chinita pequeñita, ¿cierto?, que saca pequeños pedacitos de la hojita, que en el fondo a nosotros si nos pensamos en un jardín no hace mucho daño. Para él no. Para él eso es muy dañino, entonces en vez de esa chinita, en vez de tener, ¿cierto?, sus quelíceros, creo que se llaman, ¿cierto?, tan pequeñitos, él los exagera como que fuese la boca gigante de un hipopótamo, y por eso tenemos ahí esa imagen como ejemplo de hipérbole. Ahora, esta imagen igual funciona, si pensamos en las figuras retóricas que vimos en la clase pasada, esta imagen también funciona como personificación, podríamos decir incluso, porque estamos ampliando, ¿cierto?, exagerando el elemento de la mordida, ¿cierto?, ay, se olvidó ahora, del hipopótamo. Ahí sí. Ya, entonces, en este caso tenemos ahí una exageración, una magnificación de la pequeña boquita que tendría una chinita, pero que para el campesino, para el agrícola, para la persona que trabaja en el fondo en el campo, es gigante, monstruosa, muy grande, ni comparable a la pequeña chinita, ¿cierto?, al tremendo tamaño que en realidad tienen los hipopótamos, que además sabemos es uno de los depredadores más grandes que hay en las selvas. Entonces, exageración muy grande o exageración para hacerlo pequeñito, la hipérbole, ¿ya? Entonces, ahora, antes de seguir, ya que hay gente en el chat y los estoy viendo, hola a todos los que están saludando, ¿se entendió la idea de la hipérbole? ¿Exagera o hace pequeñito? ¿Queda alguna duda con la hipérbole, chiquillos? Sí, se entendió, más claro que el agua, ese podría ser una comparación. Sí, ya me dicen que sí. Ya, continuamos entonces. Continuamos. Y hay otra figura retórica que es la hiperbatón. Hiperbatón, ojo ahí, porque muchas veces dicen la hiperbatón. No, es hiperbatón. El golpe de voz, el tilde, el acento va en la E, hiperbatón. Por eso decíamos que la clase de hoy día iba a ser como media compleja por los términos. La otra era hipérbole, y esto es hiperbatón. La hiperbatón lo que consiste, ¿cierto? O lo que hace es alterar el orden gramatical de una oración, invirtiendo su sintaxis y la hilación lógica de las ideas para darle más belleza a la expresión. Ya, un montón de palabras que a lo mejor no entendemos. ¿Qué es lo que significa la hiperbatón? En palabras sumamente sencillas, nosotros hacemos que la frase, ¿cierto?, que nosotros estamos acostumbrados a que funcione con sujeto y predicado, ¿cierto? Por ejemplo, en él imita sus quejas, sujeto, él, sus quejas, el predicado. Nosotros hacemos un desorden de esta frase, lo
volvemos, lo transformamos y lo que hacemos finalmente es generar un efecto que al oído suena extraño, ¿cierto? Pero si nosotros ordenamos la oración, la entendemos igual. Entonces, la hiperbatón, perdón, dice, altera el orden gramatical de una oración. Claro, lo que hace es, nosotros estamos acostumbrados, ya le dijimos, sujeto y predicado, pero en vez de poner sujeto y predicado, lo que hace es poner el predicado primero y después el sujeto, invirtiendo su sintaxis y la hilación lógica de las ideas para darle más belleza a la expresión. Muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta y la utilizamos también, pero nos resulta más claro aún cuando escuchamos hablar a las personas que a lo mejor provienen de otras partes del mundo, por ejemplo, las personas de habla colombiana, que a veces intervienen, ¿cierto? Y dan vuelta a la oración, cuando escuchamos a las canciones de Pitbull y él dice, ya tú sabes, y uno dice, ay, ¿cómo ya tú sabes? Si la frase es, tú ya sabes, y ahí uno queda así como con la idea, pero se entendió igual. Básicamente, ¿cierto? Lo único que se hizo fue alterar el orden gramatical correcto o el orden gramatical al que estamos acostumbrados para hacer un sonido, ¿cierto? Que a nosotros nos llame la atención. Entonces, en el ejemplo dice la frase común, sujeto predicado, él imita sus quejas. Frase con hiperbatón, dimos vuelta a la frase y nos queda sus quejas él imita. Es la misma idea. En el fondo lo que no se altera es el significado. Lo único que se altera es la manera de presentar la información. Y si es que ustedes han visto alguna vez La Guerra de las Galaxias, también conocida como Star Wars, aparece este monito verde, ¿cierto? Que han conocido como el Maestro Yoda, que Maestro Yoda siempre habla en hiperbatón. Siempre altera el orden gramatical de la oración. Lo entendemos igual, pero nos suena extraño. Y por eso, de hecho, siempre es reconocido este Yoda. Cuando hablan de la Guerra de las Galaxias, generalmente la gente también se acuerda de Yoda, precisamente porque le queda sonando extraño, porque la gente lo escucha y dice, el monito verde este que habla raro. Yoda habla precisamente con hiperbatón. Y Pamela Rosas plantea en el chat, ¿cierto?, que es como hablar como Tarzán. Tarzán también habla mucho en en hiperbatón, precisamente porque también no tiene, supuestamente, como él creció acompañado de los monos, de la selva y qué sé yo, ¿cierto? Él, como no tiene asociada supuestamente la idea de que las oraciones se arman con sujeto y predicado, también Tarzán habla con el desorden gramatical. Se le entiende igual, básicamente. Pero hay un problema ahí de que altera el orden de las frases, de las palabras, hace un enredo más o menos, pero se entiende igual. Por eso les decía, la hiperbatón no altera el significado, solamente altera el orden, ¿ya? Entonces, ejemplo. Este es un poema que se llama Aprended flores en mí, es de Luis de Góngora y es un poeta muy antiguo, es del 1500 y algo, 1600 y algo, para que nos hagamos una idea. Recuerden que en esa época todavía se utilizaba un castellano antiguo. Entonces, él dice, aprended, flores, en mí, lo que va a haber de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y sombra mía aún no soy. ¿Se entiende la idea? Él le dice, flores, ustedes aprendan de mí lo que va de ayer a hoy. Es decir, aprendan de mí la historia de mi vida. Que ayer maravilla fui, que ayer fui maravilla, ¿cierto? Y sombra mía aún no soy. Bueno, todavía no termino mi vida. Si se fijan, ¿cierto? Las frases que ayer maravilla fui, lo que está haciendo es alterar, desordenó la oración. Que ayer maravilla fui. Si nosotros lo ponemos en un orden correcto, tendría que ser ayer fui maravilla. Eso es lo que a nosotros nos suena correctamente, es lo que a nosotros nos suena adecuado. Entonces, lo que hizo él es alterar el orden de la oración, es el mismo significado, solamente lo desordenó para darle la finalidad estética que decíamos que tenía la obra lírica. Recuerden que como cualquier género de características literarias, ya hemos visto el cuento y ahora estamos viendo la poesía, ¿cierto? Cualquier género que represente el mundo literario siempre va a tener un punto de vista estético, es decir, que a nosotros nos llame la atención, que nos quede de alguna manera grabado en la cabeza. En el caso de los poemas, la rima generalmente es el que hace este efecto, pero en el fondo la idea es que a nosotros nos quede muy grabado en la cabeza. Y desde el punto de vista de la publicidad, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Acá, si ustedes ven, claramente tenemos la marca Hot Wheels, que es la que trabaja con los autitos, pero nos dice Hot Wheels, inconfundible. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí?
nosotros decimos, bueno, el auto aunque esté despedazado, ¿cierto? Aunque esté alterado, aunque lo presenten de manera desordenada, básicamente, igual sabemos que Hot Wheels vende autitos. Entonces, aunque ese auto lo veamos por partes, ya sabemos que es un auto igual. Esa es la idea de la hipérbole, desordenar, alterar el orden correcto de las frases. Patti Garay dice, aún no soy sombra mía ordenada. Claro, en el último verso, ¿cierto? Y sombra mía aún no soy. La manera de ordenarlo correctamente, como plantea Patti, es aún no soy sombra mía. Perfecto, súper bien, Patti. Se entendió entonces la idea. Patti la entendió súper bien. Ya, entonces, la hiperbatón, acuérdense, son palabras sumamente similares. La hiperbatón exagera. La hipérbole desordena. Ya. Entonces, ahora nos vamos a ir a un poema, vamos a leer un poema, y lo que tenemos que hacer es ir reconociendo figuras retóricas. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reconocer figuras retóricas, pero no nos vamos a centrar solamente en las de esta clase, sino que también vamos a pensar en las figuras retóricas que vimos la clase anterior, que fueron la personificación, la comparación y la metáfora. Para hacer un breve ayuda a memoria, ¿cierto? Dijimos que la metáfora y la comparación eran súper parecidas. La única diferencia entre una y otra era que la comparación establecía un nexo a través de cualquier conector comparativo. Igual que, como, más que, menos que. Estoy comparando el punto de vista desde su semejanza. Y la metáfora es la misma idea de la comparación, ¿cierto? Se compara algo también, pero no aparece el nexo. Y la personificación era cuando le dábamos categorías humanas a algo que en realidad no lo tenía. Ya se lo vamos a sumar la hiperbatón y la hipérbole. Entonces, ejercitación, el arco iris de Antonio Borges Solar. El poema dice así. Los colores del arco iris de los 7 cielos son, como 7 en la semana son los días que hizo Dios. Como 7 son las horas de la pauta del cantor, los colores del arco iris de los cielos 7 son. De un topacio es su amarillo y su rojo es de rubí, su violeta es de amatista y su azul es de zafir. Y su verde es la esperanza de un alado querubín. Los colores del arco iris, el buen Dios los hizo así. Cuando pase la tormenta y brillante sale el sol, en los cielos el arco iris da su risa y su fulgor. Y en los campos se sonríe el cuitado labrador cuando pase la tormenta y brillante sale el sol. Ya, en este poema, ¿cierto? Y sabemos que es un poema por la estructura que tiene, ¿cierto? Mientras ustedes van pensando, ¿cierto? Estos son los avisos comerciales mientras ustedes van reconociendo las figuras retóricas que dijimos que teníamos que ver. Este poema claramente, a través de su estructura, solamente visual, mirándolo, podemos establecer que es un poema, precisamente por la forma que tiene, ¿cierto? Tiene versos, tiene estrofas, tiene rimas una vez que lo leemos, arco iris, son, semana, Dios, notas, cantor, iris, son. Amarillo, rubí, amatista, zafir, esperanza, querubín, iris, así. Va jugando, va haciendo las rimas que dijimos que tenían los poemas y que era una de las finalidades que tenía esta rima, era precisamente que nos sonara agradable desde el punto de vista auditivo. Ahora, en este poema, y como cualquier poema, vamos a encontrar presente la retórica. Y la retórica, decíamos, era esta manera de ordenar, de presentar la información de manera totalmente estética. La estética de los poemas radica precisamente en lo que podríamos decir es, ¿cierto?, esta utilización del lenguaje intencionado. Desde ese punto de vista, el poema o el género lírico es absolutamente el más estético de absolutamente los tres géneros literarios que hemos visto, que tenemos que terminar de ver, porque ya vimos el cuento con la historia de la Caperucita, estamos viendo el poema y nos corresponde después ya ver lo que vendría siendo el género dramático. Ya, ¿cómo vamos con el reconocimiento de figuras retóricas? Recuerden que no solamente tenemos que reconocer las que vimos el día de hoy, que fueron 2, sino también las 3 que vimos la clase anterior. En esta claramente hay una, y esa una queda sumamente clara, se ve. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Porque no aparece nada en el chat. Dijimos que habíamos visto la clase pasada metáfora, comparación, personificación, y esta vez vimos hipérbole e hiperbatón.
Los colores del arco iris de los 7 cielos son, como 7 en la semana son los días que hizo Dios. Como 7 son las notas de la pauta del cantor, los colores del arco iris de los 7 cielos son. Hay hartos que están ahí sumamente evidentes. De un topacio es su amarillo, y su rojo es de rubí, su violeta es de amatista, y su azul es de zafiro. Y su verde es la esperanza de un alado querubín. Los colores del arco iris, el buen Dios los hizo así. Cuando pase la tormenta y brillante sale el sol, en los cielos el arco iris da su risa y su fulgor. Y en los campos se sonríe el cuitado labrador, cuando pase la tormenta y brillante sale el sol. Hay algunas palabras a lo mejor que tal vez no se entienden. El topacio es una piedra preciosa o semipreciosa, el rubí es una piedra preciosa, el amatista y el zafir, lo mismo ocurre con ellos, son piedras preciosas y semipreciosas. El querubín es el angelito, ¿cierto? Este típico angelito que sale en las iglesias, que es como un niñito que tiene alitas. Fulgor, cuando hablamos de fulgor hablamos de una luz muy fuerte que además da calor, ese es el fulgor. Y el cuitado labrador, cuando hablamos de que alguien es cuitado, es una persona que es muy sabia, que lleva muchos años en su labor. Ese es un cuitado. Que no tiene nada que ver con cuidado, por si acaso. Y no está mal escrito tampoco. Ya, no estamos reconociendo figuras. ¿O nos está costando? Ya, vamos a hacer una ayuda entonces. Vamos a ver. Y ustedes me van diciendo si es que está bien o no. Ya, ayuda. Ayuda a memoria. Los colores del arco iris de los 7 cielos son como 7 en la semana son los días que hizo Dios. Eso, ¿cierto? Cuando aparece el como 7 son las notas, como 7 en las semanas, claramente tenemos una comparación, lo dice ahí mismo, ¿cierto? Como 7 en la semana son los días que hizo Dios. Está comparando los 7 colores del arco iris con los 7 días de la semana. Además, hace esa comparación no solamente de los colores del arco iris, que son 7 con los 7 días de la semana, sino que además los compara también con las 7 notas de la música, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, son dos, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahí sí. Ya, son 7. Ya, por eso dice son 7 las semanas, 7 las notas, 7 los colores entonces del arco iris. Ahí tenemos una comparación. De un topacio su amarillo. Su amarillo es de topacio, debería decir, ¿cierto? Y hay varias más por ahí. Ahí hay otra más. El buen Dios hizo así los colores del arco iris. La frase real es: los colores del arco iris, el buen Dios los hizo así. ¿Cómo tendría que ser el orden correcto? El buen Dios hizo así los colores del arco iris. Tenemos ahí entonces dos figuras retóricas presentes en este poema. Hay más. De un topacio su amarillo, y su rojo es de rubí, su violeta es de amatista, y su azul es de zafir. Cada uno de esos elementos, ¿cierto? Que el amarillo es de topacio, que el rubí es rojo, que la violeta es amatista, que el azul es zafir. Todos esos elementos representan, además, esto no solamente ayuda a memorias. Ay, no me acordé, no me di cuenta que no me veía. No se veía. Ahí. Hiperbatón, su amarillo es de un topacio. Ya. Lo que les decía, ¿cierto? De un topacio su amarillo, su rojo es de rubí, su violeta es de amatista y su azul es de zafir. En esa idea tenemos además metáforas. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo una comparación entre el amarillo del topacio, entre el rojo del rubí, entre la violeta del amatista y entre el azul del zafir. Estamos haciendo una comparación, pero no aparece el conector como, ni el conector más que, ni el conector menos que, ni tampoco dice igual que, no sale la comparación. Por lo tanto, al no salir la comparación, cada una, ¿cierto?, de estos versos, cada uno de ellos corresponde entonces a una metáfora además, que la metáfora la vimos en la clase anterior. Entonces, de nuevo, los colores del arco iris de los 7 cielos son: como 7 en la semana son los días que hizo Dios. Como 7 son las notas de la pauta del cantor, los colores del arco iris de los 7 cielos son: de un topacio su amarillo, y su rojo es de rubí, su violeta es de amatista, y su azul es de zafiro. Y su verde es la esperanza de un alado querubín. Ahí de nuevo tenemos una metáfora. Los colores del arco iris, el buen Dios los hizo así. Cuando pase la tormenta y brillante sale el sol, en los cielos el arco iris da su risa y su fulgor. Ahí además, ¿cierto? En esa frase que en los cielos el arco iris da su risa y su fulgor, tenemos además, porque aquí esto solamente era en ayuda a memoria, tenemos además una personificación.
¿Por qué podemos afirmar que tenemos una personificación? Si buscamos mentalmente o en el cuaderno que ustedes estén utilizando, si buscamos mentalmente la definición de personificación, decía que le dábamos características humanas a cosas, a personajes animados, ¿cierto? O animales que no la tienen, no tienen características humanas. La risa es una característica humana. Pero aquí le estamos diciendo que en los cielos el arco iris da su risa y su fulgor. Le estamos dando una característica humana, que es la risa, al arco iris. Por lo tanto, ahí además tenemos una personificación. Y en los campos se sonríe el cuitado labrador cuando pase la tormenta y brillante sale el sol. Y hasta ahí ya tendríamos entonces figuras retóricas. Entonces tuvimos comparación, hiperbatón, ¿cuál más? Personificación, ¿cuál más? Metáfora. En un poema sumamente corto alcanzamos a ver las figuras retóricas en el fondo con las que cumple la poesía. Ya. Entonces, en resumen, para ir resumiendo, ¿cierto?, la clase del día de hoy. Decíamos, la retórica es el arte de hablar bien y está ligado al lenguaje connotativo. Esa palabra no se nos puede olvidar, el lenguaje connotativo, porque lo utilizamos siempre. Cuando hablamos de lenguaje connotativo, es el lenguaje que se utiliza en los textos literarios. Sin embargo, el texto literario más connotativo por excelencia es precisamente el género lírico. La hipérbole, la exageración, ¿cierto?, de un pensamiento, cosa de una persona, decíamos que era la exageración para arriba o la exageración para abajo, grande o pequeño. Y la hiperbatón es la alteración del orden sintáctico normal de la oración. ¿Cuál era ese orden sintáctico normal? Sujeto, predicado. Él caminó, pero yo genero un desorden, ¿cierto? Y digo caminó él, y se genera entonces una hiperbatón. ¿Por qué sabemos que es un hiperbatón? Precisamente porque el orden se alteró, pero el significado no cambió, no varió, ni hubo ninguna diferencia. Ya, chiquillos, entonces vamos dando por concluida la clase de hoy. Si es que queda alguna duda, este es el momento de decirlo. Ahora. Ya. Pero con esto ya estamos dando por concluida la clase de hoy. Quedamos por concluido también lo que vendrían siendo las figuras retóricas, así como también el género lírico. Ya pasamos lo que era el texto, texto literario, texto no literario. Nos fuimos al mundo del género narrativo, que correspondía al género literario, perdón, al texto literario. Ya vimos ahora el género lírico con sus correspondientes, ciertas figuras retóricas. Y lo que correspondería más adelante es el tercer tipo de género, ¿cierto?, que es el género dramático. Pero para eso tenemos otra clase más. Ya, parece que no hay dudas, parece que no hay consultas. Ya, terminamos entonces la clase del día de hoy, chiquillos. Cualquier duda, como siempre lo hemos dicho, ¿cierto? Si es que queda alguna duda, lo pueden decir en el chat o la dejan anotadita ahí a lo mejor en el cuaderno para preguntar durante la próxima clase. Todo bien, profe. Ya, listo, me quedo con ese todo bien entonces. Chiquillos, que estén bien. Un abrazo súper grande y apretado. Estudien, porque esto de las figuras retóricas a lo mejor cuesta a veces un poquito reconocerlas, así que estudien, ese es el deber que tenemos. Ya, súper bien. Y Pamela Rosas dice que se perdió las últimas 2 clases, así que se tiene que poner al día. Exactamente, Pamela Rosas. El deber del estudiante es estudiar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ya, chiquillos, que estén bien. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Chao, chao.